Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a utilizar un formato diferente de hacer vídeos con el fin de contar historias creepypastas, y mito o leyendas con voz loquendera para que puedas escuchar de fondo mientras trabajas o haces alguna tarea y no quieres estar en silencio total. Hoy en Kuma House vamos a contarte historias y creepypastas en videojuegos. Antes que nada queremos aclarar que son creepypastas o leyendas urbanas, lo que quiere decir que son historias creadas y propagadas en internet por un anónimo y no son reales, son ficción para entretener y hacer volar la imaginación, es decir, ninguna empresa o videojuego hizo esto. Explicado este apartado. Comencemos. Empezamos con uno de los videojuegos más famosos del mundo, hablamos de League of Legends. Esta leyenda urbana nos lleva a la casa de una chica que era Main Katarina, y utilizaba a este personaje en todo momento, volviéndose así un OTP. Toda partida que jugaba en Ranked, normal, 3 vs 3, mapa que existía en ese tiempo de la creación de la historia, siempre tenía Katarina. La chica se obsesionó con ser mejor con este personaje, y se despertaba con la idea de mejorar, y se metió 100% al juego donde casi no descansaba, y se la pasaba viendo videos y jugando para mejorar. Un día la joven empezó a actuar de forma errática donde tenía su interés por subir de rango fuera como fuera ese día. Se dice que adquirió un programa llamado Katarina.exe, el cual era una versión beta o aspectos modificados de Katarina. Luego de instalar el documento en una de las partidas sucedió algo inusual. En un punto los movimientos y animaciones de la campeona de Noxus empezaron a ser raros, las cinemáticas eran mucho más realistas, los gritos de los rivales cuando hacía kill eran muy reales, gritos de personas sufriendo y los sonidos de las armas eran muy siniestros. Ella quedó sorprendida con la situación, pero extrañamente sintió mucha atracción por lo que veía, con la idea de querer saltar a las diferentes líneas, y fedearse de una manera absurda mientras sentía cómo hacía sufrir a los campeones rivales. En un punto de la partida se definía una teamfight en el dragón, y ella se hizo una pentakill donde los sonidos y las gráficas eran más fuertes de lo normal. En ese punto la chica vio como su pantalla se colocaba en negro, y la partida no aparecía en las páginas o programas de datos ni en su historial. La chica extrañamente desapareció y nadie sabía nada de ella, no se volvió a loguear. Hay quienes dicen que en 4chan la gente escribía que veía la cuenta de la chica en línea jugando con Katarina, y aparecía in-game pero no terminaba nunca su partida, como si ella hubiera quedado dentro del personaje. Otros dicen que ella apareció herida en su habitación con cortes como los que haría el campeón con las cuchillas. Sea cual sea el final fue muy turbio, y es conocido como la historia de Katarina, el secreto de Noxus. Nuestro segundo videojuego es uno de los juegos más famosos de la historia, hablamos de Pokémon. Hoy hablaremos de la historia de un Pokémon con características claras y muy fácil de identificar. Hablamos de las Unoos, son Pokémones en forma de letras y símbolos. Se dice que estos completan un abecedario específico. Este Pokémon en particular ha sido siempre vinculado con Arceus, y temas extraños o curiosos en la saga, pero la creepypasta es muy extraña. Un chico consiguió una consola con un cartucho de Pokémon Plata y se puso a jugar. Curiosamente tiene una nota que dice que se debe completar el Pokédex, y tiene puntos específicos a tener en cuenta como el no borrar la partida. El chico continúa la partida donde observa que tiene varios Pokémones capturados, sin embargo hacen falta varios, y se pone en la tarea de completar el Pokédex. En un punto activa un evento que se llama el ritual, donde tras capturar todos los legendarios, y todos los tipos de Unuskai debe ir a las ruinas Alpha a las 3:00 de la mañana con un equipo específico que era Houndoom, Lapras, Slowbro, Sand con una Mo, Abra con una Mo y Pidgey con una Mo. Otra teoría dice que el equipo debe ser conformado por Celebi, Mew y Lugia y los 3 Pokémones de las Mo. Una vez llega al sitio de las ruinas se acercó a la estatua de las ruinas, y al interactuar el personaje sacrifica sus Pokémones y los ofrece como ritual. Sale un mensaje que dice: tu equipo ha sido sacrificado. La pantalla se puso en negro, y después de un ligero destello aparece la entrada del Rey Unown en el Pokédex. Una criatura grande con color oscuro, un solo ojo, y 3 picos en su cabeza como forma de corona, con extremidades filudas y puntiagudas untadas de un líquido rojo. Luego de esto sale una cinemática demasiado turbia donde el Pokémon procede a desplazarse y destruir todo, destrozar casas, dividir NPC y pisar todo lo que está alrededor, siendo muy oscuro y llenando todo de líquido rojo. Al final se acercó al protagonista de la obra y lo fulmina, acabando la partida y dejándola corrompida para siempre. Las historias y leyendas que se crean en los videojuegos son algo tenebrosas y curiosas, pero es mucho más tenebroso y turbio cuando una historia de estas es basada por algo que sucedió en la vida real. En Pokémon esto sucede con Hypno, el Pokémon tipo psíquico. Es conocido lo que acontece en el videojuego de Pokémon Rojo con Pedrita, y la historia de la niña que se pierde,
y debemos buscar en las islas para llevarla de nuevo con papá. Al llegar al sitio ella dice asustada que un Pokémon estaba ahí, y podemos ver un hipno en esa zona. Con este tipo de historias tomó mucha más fuerza diferentes creepypastas como la canción de cuna de Hipno creada por fans como una creepypasta donde la parte más turbia de la canción hace alusión a que los niños deben seguir al Pokémon mientras este los tiene hipnotizados con el péndulo, y les die el novio nos está esperando firmemente. Como comentábamos que una creepypasta se cree está bien pero cuando se dan razones para este es más denso y turbio aún. El Pokédex de Hipno dice, hizo desaparecer a un niño que había hipnotizado. En el año 2015 cuando estaba por salir el juego de FNAF 3, se comenzó a filtrar y viralizar que existía una versión o un prototipo del juego en diferentes foros, y que se podía utilizar con anticipación los cuales traían un enlace. Un jugador descargó el programa a través de este link y abrió el juego. De momento se veía normal como el juego de Freddy, aunque tenía algunas cosas sutiles en gráficos cambiados. La persona inició su gameplay y empezó a pasar las noches como es el juego 3, hasta que llegó a una noche donde cambió todo. El juego empezó a mostrar los cuerpos de los niños dentro de los trajes en imágenes estáticas, pero lo más turbio no era esto, sino que las imágenes que salían no se veían con las gráficas del videojuego, es decir tenían tal realismo que parecían hechos de verdad, a lo cual el jugador se sentía asqueado y sorprendido. Después de pasar por estos momentos turbios en el gameplay pudo terminar todas las noches. Al finalizar la historia del juego este se cerraba, borraba los archivos del sistema y lanzaba una imagen que se quedaba detenida en la pantalla con una dirección de un lugar en el mapa. Lo más inquietante es que no tenía mensajes, información ni absolutamente nada, solo dejaba que la situación volara la mente y generara miles de dudas e incertidumbres. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 es uno de los videojuegos más famosos, exitosos y queridos por la comunidad gamer de PS2 por su versatilidad en combate, la cantidad de personajes, los modos de juego, las técnicas y que era un juego muy completo, y respetaba mucho la historia del anime y las películas. En los años del 2011 al 2015 se volvió muy famoso, y común el utilizar mods en los videojuegos de PS2 para cambiar y parchar lo que se veía en pantalla, haciendo que Goku se viera como Doraemon hasta que pelearan en la Casa Blanca. Lo curioso es que para esa época se subió en 4chan, y en Taringa un link de un formato ISO que contenía unos mods para poner al juego de PS2. El archivo llamado dbz-bt3-zbeta.iso contenía personajes inexistentes de Dragon Ball o personajes que no salían en el juego, eso decía su creador en la descripción. Un jugador descargó el documento y lo parchó en el juego. Cuando inició la consola el juego comenzó con la intro épica del Budokai. Cuando salía presión a iniciar, la música cambiaba su ritmo, se hacía más lento y con mucho suspenso. Se sentía algo pesado y en vez de salir los personajes del inicio salía la plataforma del torneo de Cell completamente desocupada. No había ningún personaje y la cámara mostraba el cielo del sitio completamente rojo. Cuando ingresó al menú de selección de personajes se encontró con que los muñecos en 3D no se veían claramente, que era como una previsualización. Estos tenían los ojos raros como completamente negros y oscuros, su piel se veía extrañamente quemada, y sus trajes se veían viejos, destruidos y con rasgaduras por quemadura. Él seguía bajando los luchadores y llegó a un punto donde se congeló la pantalla por un momento como si se hubiese trabado, pero lo envió a una pelea. En la batalla el personaje del jugador era Majin Vegeta. El rival era una especie de Goku, el cual no tenía ningún movimiento. El jugador empezó a mover a Vegeta por todo el mapa y no pasaba nada, Goku no reaccionaba. Cuando este se acerca al Goku lo golpea, y su control de la consola vibró fuerte. Extrañamente Kakaroto no perdió nada de la barra de vida, pero Vegeta sí, era como si le devolviera su golpe. El jugador se sorprendió y empezó a realizar un combo. Lo que lo sorprendió es que el control vibraba como si se fuera a dañar. Al final Vegeta es derrotado porque su vida disminuye y la pantalla se pone en negro. El siguiente frame es Vegeta en la cinemática de autodestrucción, pero este es diferente porque está más lastimado de lo normal, lleno de sangre. Su rostro demostraba un dolor terrible, se veía muy apagado y oscuro, su rostro no parecía ni siquiera de un personaje dibujado sino algo mucho más realista por lo bien diseñado que estaba su tristeza. Luego se escuchaba un grito irritante demasiado agudo y angustiante y el juego se trababa. Una vez sucedía esto el Play no podía reconocer feeds ya que el lente se rayaba completamente y dejaba de funcionar. Se dice que llegó un punto en el que unas personas recrearon este mod en un room y existe en la internet. Mega Man X es uno de los juegos más queridos de los consumidores de videojuegos de la gran N de la mano de sus NES. Se han enfrentado innumerables veces a los personajes malos para salvar el mundo de la mano de X. Se dice que un joven consiguió un cartucho de Mega Man X, y al colocarlo en su consola se dio cuenta de algo extraño en el primer nivel. El fondo del videojuego se veía un poco oscuro, no tenía tanta luz,
La música sonaba por momentos, pero lo más extraño estaba en X. Su sprite no era el que se conoce sino más oscuro, un tanto grisáceo. Sus ojos no tienen pupilas y se ven sus cuencas vacías, llamado como el Shadow X al pasar el nivel, y llegar a la zona donde el jugador elige el siguiente nivel con el rostro de los Mavericks aparece una cinemática donde X decide unirse a ellos en vez de destruirlos, y se empieza a ver donde todos empiezan a destruir el mundo y los someten, acabando con la gente y las ciudades, siendo un emperador del mal. Luego se escuchan las voces en eco del Dr. Light resonando y culpándose, lamentándose porque considera que el mundo se acabó por culpa de él y su creación. Pasamos a un videojuego clásico, el Super Mario World. Se dice que es un cartucho de Mario que tenía el juego corrupto y cambiaba la historia. Poco a poco Mario y Luigi empiezan a tener conflictos y diferencias a medida que va transcurriendo el juego, y llega un punto en el que Luigi no soporta más esto. Al finalizar el primer castillo, Mario sale y se encuentra con Luigi enojado por situaciones como que él se considera secundario y poco importante y que Mario lo utiliza o lo usa para su beneficio, a lo cual Luigi se harta, y en una cinemática del siguiente nivel Luigi empieza a destruir a las tortugas y los copas y toma varios poderes para esperar a Mario en un costado. Cuando Mario llega aquí tienen una cinemática donde discuten y comienzan a pelear como una especie de Super Smash Bros entre los dos, demasiado sangriento, donde Luigi le grita a Mario "Y hey tú", y intenta quemar vivo a Mario. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal si te gustan los videojuegos y los deportes. Por favor dale like para saber si este tipo de contenido llama la atención, y podamos hacer una segunda parte donde salen más juegos. Vamos a subir historias, curiosidades y creepypastas de otros videojuegos famosos. Muchas gracias y hasta pronto.